Hola, bueno, en esta oportunidad vamos a hablar de un elemento, digamos que importante en el proceso de aprendizaje de cualquier estudiante, que es aquel que tiene que ver con su competencia escritural, es decir, su capacidad para escribir. Dentro de esos elementos nos encontramos con una herramienta para el aprendizaje, para promover el pensamiento y sobre todo el pensamiento crítico, que es el ensayo. ¿Por qué promueve el pensamiento crítico del ensayo? Porque mediante él desarrollamos nuestra capacidad de indagación, ¿sí? Es decir, de resolver problemas. Entonces, a la pregunta de qué es un ensayo, ¿sí? Pues siempre vamos a contestar pues, que se trata de un texto de carácter argumentativo que lo que busca pues, es persuadir o convencer a un lector. Ahora, ¿con qué se hace eso de persuadir o convencer al lector? Para eso básicamente lo que se hace es recurrir pues, a ideas o opiniones. Pues lo que hacemos es demostrar o refutar un argumento cualquiera. ¿Listo? Es que si usamos las ideas de otras personas, no podemos olvidar citar. ¿Y qué es lo que se cita? Pues se citan son los autores, de esos argumentos. Entonces, cuando tú citas a esa persona de donde surge originalmente esa idea, pues básicamente estás evitando problemas por plagio. Ustedes saben ahora los derechos de autor, y pues para eso existen ciertos estilos para citar. Dentro de esos estilos tenemos uno muy conocido en el ámbito educativo, que es el APA, ¿sí? También tenemos el ISO 690 y también tenemos el MLA. Eso lo desarrollaremos en otro video. ¿Listo? Bueno, ahora hay que preguntarse cómo se hace un ensayo. ¿Listo? Y eso lo podemos dividir por pasos. El primer paso, que tiene que ver con la estructura del ensayo. ¿Sí? Entonces, para entender la estructura del ensayo, yo aquí estoy recurriendo a presentarlo como si fuese pues, una receta. ¿Sí? Entonces, en la receta agregas ingredientes. Aquí los ingredientes que agregamos pues, es el párrafo introductorio, en principio, luego el párrafo de justificación, luego los párrafos del marco teórico, posteriormente los párrafos de conclusiones y finalmente el párrafo de opinión. Entonces allí tendríamos lo que es el cuerpo del ensayo armado por esos ingredientes. Entonces, pues básicamente cuando usted tenga un texto, pues debería aspirar a que tenga como este tipo de forma, ¿sí? Entonces un título, una introducción que introduce al lector en el tema que usted le va a hablar, una justificación que explica por qué es importante ese tema, un marco teórico que configura las ideas centrales de su argumento, las conclusiones que son los resultados de esa hilación de argumentos y la opinión que es su punto de vista con respecto a todo lo que se ha hablado. ¿Listo? Podemos pasar entonces al segundo punto, que es elaborar un esqueleto del ensayo. Entonces, para elaborar el esqueleto del ensayo, pues tenemos que partir de esa estructura de la cual ya mencionamos, y es pensar en enunciar las palabras clave que configuran cada una de las partes de esa estructura. ¿Listo? Entonces, pues es muy importante entender lo que sucede en cada una de esas partes. Entonces tenemos pues, la parte introductoria, ese párrafo introductorio, en donde lo que hay que plantear es la tesis del ensayo, el objetivo general del ensayo y los objetivos específicos. ¿Listo? La otra parte sería la justificación. En la justificación, lo que yo debo enunciar son las ideas clave con las que yo le explico a mi lector por qué ese tema es importante, es decir, por qué es importante hablar de eso. ¿Listo? Ese párrafo de la justificación entra a convencer al lector de la necesidad de hacer la lectura de ese ensayo, de ese texto. Luego seguimos con el marco teórico. El marco teórico, como lo mencioné anteriormente, es el espacio en el que se desarrollan las ideas clave que configuran ese argumento que se está buscando resolver la tesis. ¿Listo? El siguiente apartado de nuestro esqueleto sería lo que tiene que ver con las conclusiones. Pues, las conclusiones se refieren a hacer una síntesis de esas ideas que se desarrollaron en el marco teórico. Seguidamente, pues llegamos a la opinión, que sería como lo que es el último párrafo que configuraría nuestro ensayo, que es donde se devela, digamos que la posición y la intención de quien está escribiendo, ¿sí? Entonces allí pues aparece este elemento del cual hablaremos posteriormente.
Entonces, pues ya teniendo pues como claro cuáles serían los aspectos que hay que mencionar en ese esqueleto del texto, podemos entrarnos a preguntar ¿qué es una tesis? ¿Sí? Porque si no tenemos claro qué es una tesis, pues va a ser muy difícil hacer esa partecita que es fundamental del ensayo. Pues una tesis es una afirmación, básicamente usted afirma algo y pues usted tiene que tener en cuenta que esa afirmación se pueda argumentar, demostrar o rebatir. Acuérdese que eso es lo que es el ensayo. Por eso se plantea que la tesis es el corazón del ensayo. O sea, si la tesis no funciona, ese ensayo va a tener muchos problemas. Entonces, para plantear la tesis del ensayo, es decir, para encontrarla, pues tenemos que hacer algo muy importante, que es identificar cuál es el tema del ensayo, ¿sí? Entonces, ¿cómo encuentro yo el tema de mi ensayo? ¿Sí? Debo hacerme una pregunta básica. Y esa pregunta, pues básicamente es ¿de qué o de quién voy a hablar en mi texto? Y pues tenemos que hacer el ejercicio de tratar de responder a esa pregunta en una palabra. Bueno, si no es posible, pues tratar de reducirlo al máximo, pero si lo puedes hacer en una palabra es mucho mejor. ¿Por qué? Porque si lo haces con una sola palabra, lo que tienes que hacer después es convertir esa palabra en un problema, ¿sí? Ese problema será nuestra tesis. Entonces aquí voy a presentar lo que sería como un ejemplo para plantear una tesis.